Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este podcast Tu hipócrita lector. Soy Christian Barnken y este podcast está centrado, como ustedes saben, en los lectores. Más que en los libros, en los lectores, que son los que hacen vivir los libros. Y Tu hipócrita lector, como ya lo he explicado antes, es un verso de un poema de Charles Baudelaire, poeta francés del siglo XIX, quien al comienzo de Las Flores del Mal se dirige al lector, lo mira, así lo sentí yo, y le dice: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, como diciéndole: no te hagas el leso, lo que estás leyendo no son las penurias y angustias de un hombre del siglo XIX, eres tú mismo que está siendo leído por este libro. Hoy día, una hipócrita lectora que conversará con nosotros se define a sí misma como storyteller de profesión. Es amante de la vida por vocación, una aficionada, apasionada, diría yo, por las artes, las letras, la plástica, fundamentalmente también la música, y ha creado varios productos digitales muy interesantes que van al rescate de la conciencia humana y también del valor de la escritura para encontrar el propósito en la vida. De la autoescritura, diría en algún sentido, de autoescribirse, de construir también uno mismo su propio relato. Ella es periodista de la Universidad Católica, amante de las artes, dice que escribe historias para mover corazones y tripas. También se dedica al marketing digital. Natalia, muy bienvenida a Tu hipócrita lector. Gracias, Cristian, es un honor para mí estar aquí contigo. Y para mí es un gran gusto y sobre todo, lo primero que nada, es bien impresionante lo que tú has hecho en el sentido de comunicarte con tanta gente y lograr transmitir contenidos. Hay que seguirte en Facebook, por ejemplo, en Instagram, seguir tus contenidos, ver cómo has logrado colocar a García Lorca, a Borges, a Eric Paul Hammer, a Andy Warhol, etc. Navegar por la imaginación y la conciencia de miles de personas. Cuéntanos un poco la historia de lo que has logrado hacer por esa vía, por el mundo digital. Fíjate que la historia es bien entretenida porque yo, de alguna u otra manera, en las letras, en las artes, en la música, encontré un espacio, no sé si seguro, pero un lugar donde cobijar una característica, una cualidad mía que es un arma de doble filo, que es ser muy sensible. Es decir, vivo la vida muy despierta y muy... a flor de piel. Exactamente. Estoy muy preparada para recibirla y ponerle atención a cada detalle. Entonces, desde niña, encontré en la poesía principalmente al principio, porque me gustaba escribir canciones y la estructura narrativa es similar. Encontré personas que vivían la vida y que estaban dispuestos a absorberla, cueste lo que cueste, como yo lo hacía. Me acuerdo de un poema que leí de Federico García Lorca, que decía: ay, cómo me cuesta quererte como te quiero, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Qué hermoso. Y yo lo leí y dije: tú también me ha dolido el aire. Claro. A mí realmente, y a la gente no le gusta decirlo, por supuesto, nos exponemos muy vulnerables, ¿verdad? Porque cuando uno deja que la vida le permee, también es súper fácil dejarse ir por las corrientes y cuando uno explora y ahonda en la condición humana se siente un poco vacío. Entonces partí ahí, me acuerdo que leí ese poema y yo dije: a mí me ha dolido el aire. De ahí en adelante continué. Y ahora estuve trabajando en revistas de arte, en otros proyectos, y en algún minuto dije: ya voy a hacer redes sociales, pero con lo que me gusta realmente. No voy a apelar a estos consejos de marketing o publicidad tradicional, tampoco no le voy a faltar el respeto a quien soy. Así que voy a tomar a mis representantes y los voy a poner. ¿Quién me va a escuchar? Nadie, porque de mi edad en general yo siempre fui como, no una inentendida, pero sí como: Nati, ¿eres muy volada o eres muy sufrida? Entonces, y lo hice y ocurrió algo, partí con las artes visuales. Y ocurrió algo súper significativo para mí, que fue como la cuarta publicación que yo hice en formato historia. Fue la historia de Yayoi Kusama, que es una artista contemporánea visual muy maravillosa.
que sufre de aneurisma. Entonces publiqué esa historia y yo teniendo 3.500 seguidores, tiene un millón de visualizaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees tú que pasó? ¿Algo mágico? Claro, porque yo lo estudié. ¿Ya? Sí, entonces uno dice, ok, ocurrió esto. Lo primero fue sorpresa. Dije, uy, Natalia, hay mucha gente que piensa como tú. Eso es lo primero, que siente como tú, porque lo que yo hago es, ok, escribo la historia, pero la honro a través de la locución. Me gusta mucho narrarla con el respeto que a mí me amerita, con la forma en que yo abordo los temas y transmitirle eso a la persona que escucha y que lo lee, que no solo a través de la escritura respeté la vida de esta persona a la que yo admiro, sino que también a través de la forma en que siento su historia y me llega a mí. Es recíproco, es una retroalimentación. La emoción que suscita en ti. Absolutamente. Y yo le hice ingeniería inversa a ese reel muchas veces, este video corto. Entonces lo revisé y dije, ok, la gente se conmovió porque uno dice, esto es medio técnico, pero cuando uno cuenta una historia lo que espera es a que en el cerebro de la otra persona se libere una hormona. En este caso oxitocina, la hormona de la empatía. Entonces yo parto diciendo, un día Yayoi Kusama se dio cuenta que las flores le hablaban. Y descubrió que eso la iba a ensombrecer toda la vida. Y le empezó a ocurrir con todas las cosas y de repente se empezó a volver obsesiva los lugares en los que veía porque estaba todo poblado de puntos. Ella ve hoy, va a llegar a los 100 años ya, su vida en píxeles. Entonces, y empezó a sacárselo de adentro representándolo en el arte. Entonces yo escribí esto y escribí su historia y ella ha transitado su vida completa. Esto fue muy temprana edad, unos 11 años. Y ha transitado su vida completa depositando en el arte lo que ella ve, sus temores, sus sustos, sus pesadillas y también sus aspiraciones y un mundo muy colorido, que es súper contrastante, es súper interesante ver que una persona que deliberadamente dice tengo sombras dentro, yo vivo en pesadillas, es un tormento vivir mi vida, lo ve con colores tan brillantes, con colores primarios, con colores que levantan muertos, digamos. ¿Qué encontraste tú en ella que te remece a ti personalmente? La primera vez que yo estuve en la exhibición llegó a Chile, pero yo la vi en Nueva York. Fui al MoMA de Nueva York. Y la primera vez que yo entré a una sala inmersiva, uno entra en unas cápsulas y te dan 1 minuto para estar dentro. Y lo que ocurre ahí dentro es que se extiende el infinito. Entonces, como hay espejos en todas partes, esto se explica obviamente desde lo natural, uno se siente en el infinito. Y eso puede ser un arma de doble filo. Te puedes sentir absolutamente diminuto frente a lo que te ataca, digamos. Si es que tú lo sientes que cae sobre ti, es terrible. Pero al mismo tiempo te sientes parte de un lugar tan grande que puedes flotar en él, que puedes navegar con libertad. Es decir, no hay fronteras, puedo recorrerlo por todas partes. Y eso sentí yo. Y luego fui a leer toda su historia, es muy largo, pero eso fue lo que hice la primera vez. Natalia, y después, bueno, a partir de ella, después hiciste uno sobre, no sé, Gastón Sublet, después hiciste otro sobre Eric Polhammer, uno sobre García Lorca, bueno, más artistas visuales que escritores, pero en la suma total artistas que han explorado y que te han tocado a ti, que conmueven y emocionan a los que te reciben. De todos los, vamos a hablar de los escritores, sí, que te emocionaron a ti y que tú has convertido después en estas historias que has contado y compartido con las demás. ¿Cuál es el que más te ha conmovido a ti? Fíjate, Cristian, que Federico García Lorca fue el despertar, ¿ok? Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Él fue el despertar. Muy chica, te estoy hablando de entre 8 y 10 años. Pero yo me formé con maestros, y yo les llamo maestros no porque sean profesores, sino que por los valores que ellos representan y por lo inspiradores que fueron en mi carrera. Fueron 3. Gastón Sublet. Que también fue profesor mío, pero mucho antes que tú.
En la década de los 80, en el Instituto de Estética, la Católica, ¿no? Tú entenderás lo que es tener a Gastón Sublet delante, explicándote el origen de todos los dichos y los refranes chilenos y latinoamericanos. Y yo lo vi con su sabiduría, él conversaba y era con su poncho, y andaba con una trutruca en el Campo Oriente en la década de los 80. No sé. Y con una sencillez, con una sencillez explica algo tan profundo, tan hondo, que él es uno de los grandes mentores. La segunda es Raquel. Pero antes de pasar al segundo, a ver, ¿qué libro recomendarías tú de él para leer, o el que te acuerde o que te haya marcado más de Gastón Sublet? Fíjate que yo me leí, no me recuerdo el nombre, pero me leí la historia de todos los refranes chilenos y ahora me compré recién uno, indigenismos, algo así. Sobre el mundo indígena, sobre el mundo mapuche, que es una de sus pasiones. Que es las simbologías, etcétera. Rescatar aquello que tenemos, lo más primitivo que tenemos y que de alguna u otra manera permea la sociedad y seguimos trayéndolo en la mochila, pese a todo lo que hemos progresado y cambiado. Gastón Sublet para mí fue una ventana porque él me hizo ver que la sabiduría popular, que no es aquella que encontramos en libros, es muy valiosa. Es tremenda. Entonces, es un tremendo pozo, un tremendo tesoro que tenemos a disposición nuestra, ¿no? Todo eso que uno dice, más hable el diablo por viejo que por diablo, o más vale pájaro en malo que 100 volando, es una cosa, pero... Y hay una cantidad de conocimiento acumulado ahí, verdades absolutas, que uno dice, que uno está permanentemente diciendo, la estoy más perdida que Andrés Bello, y que no se detiene a reflexionar, bueno, ¿y quién fue el primero que dijo esto y de dónde viene? Pero si lo hacemos, es impresionante los alcances que puede tener. Claro, Sublet hablaba de que en el campo tuvimos un sabio popular, que era un sabio anónimo con el que tú te encontrabas y te ponías a conversar con él, y era un manantial de sabiduría, un tipo que a lo mejor no había leído libros, pero él mismo era un libro, ¿no? Y eso de alguna manera lo hemos ido perdiendo. Y él lo recupera. Bueno, ese es tu primer maestro literario, por decirlo así. Sí. Ya, ¿cuál es tu segundo maestro literario, maestra literaria? Es Raquel Correa. Raquel Correa, profesora... Fue profesora mía en la universidad. Por eso te digo que yo me formé... La periodista, Raquel Correa. Sí, gran periodista, gran entrevistadora. Ella hacía algo muy interesante en su taller. Necesito decirte algo muy importante que se me olvidó de Gastón Sublet. Gastón Sublet hizo algo trascendental para mi carrera, que él me puso un 7, pero abajo, y yo tengo marcado este trabajo, me puso dedícate a escribir. ¿Qué ojo tuvo? Y te transformaste en storyteller. O sea, ¿qué ojo tuvo Sublet? Ese es un maestro, el que descubre eso, el que traspasa al alumno, ¿no? Gastón Sublet me dijo, dedícate a escribir. ¿Y tú no lo viste en ese momento? No, lo retomé mucho tiempo después. Si yo salí hace claro. 13 años de la universidad, una cosa así. La segunda fue Raquel Correa. Y Raquel Correa hacía algo muy interesante. Ella ofrecía la clase, pero al final del curso nos invitaba a su casa. Y estaba con su hijo y nos compartía su fuero interno y nosotros entramos a esa sala donde tenía todos los premios y donde nos compartía más íntimamente los momentos difíciles que ella pasó, el Teo del Lago y todo el resto de las cosas. Y esa forma que tuvo de abrirnos las puertas de su casa a unos cabros chicos, porque que tampoco pescamos mucho en la universidad si no los interpretamos como maestros, fue una cosa muy impresionante para mí ver cómo los premios reflejaban el respeto que ella tenía por la carrera, el respeto que ella tenía por la verdad, por la búsqueda de la verdad. Por lo justiciera que era en el sentido de dar voz a todas las caras y representarlas para que cada uno juzgue. Ella es la expresión del gran periodismo chileno tradicional, un periodismo de excelencia, es una pasión periodística. Tu tercer maestro o maestra. Ya, aquí lo conocemos ambos, me acabo de enterar. Es Eric Polhammer. El gran y querido Eric Polhammer, gran poeta. Él para mí fue yo te diría que ha sido todo para mí. Yo no lo voy a olvidar nunca. Yo me lo encontré un día, te contaba, en un centro médico, fuera de un centro médico, y él iba caminando con una guayabera y los zapatos cambiados. Típico de Eric, sí. Iba caminando y yo le digo, Eric, ¿cómo estás?
soy fanática de tu poesía, me ha abierto puertas que no había visto. Oh, pero qué ojos más lindos, me dice. Gracias, le digo, mira, estos son mis papás, yo andaba con mis papás en ese tiempo. Pero bueno, somos vecinos, Eric, y yo te he escrito. Yo era besada en la universidad, le escribía a poetas un correo para ver si me daban una entrevista, así como por si salía. Digo, 90% no, pero hay un 10% de sí. Y él me dijo, vuelve a escribirme. Y le escribí. Y yo le puse, por la más afortunada de las coincidencias de la vida, hoy nos encontramos y tú me pediste que te volviera a escribir. Y él me responde a ese correo y me cita, por la más afortunada de las coincidencias de la vida, y me cierra. Como cita me tuya. Cita, Natalia Vidal, claro. Abajo le pone. Por eso te digo, son pequeños guiños los que a uno le quedan dentro y operan como un fuego que no se apaga. ¿Cuál es la poesía que más te ha emocionado, conmovido de Eric Polhammer, que te haya marcado como lectora al leerlo? Usted. Ese poema en que él le habla a una pasajera que va en la micro, anónima, y va describiéndola y va empatizando con todo lo que le pasa. Es un poema, yo he visto, creo que es el poema más empático de la historia de la poesía chilena. Y es una corriente de conciencia. Es maravilloso como él navega en todos los avatares y en todas las cosas que pueden pasar por la mente de una persona mientras va en la micro, sentada, sin tener nada que hacer, mirando hacia afuera. Entonces, ¿pero en qué vas pensando? Bueno, usted va pensando en el perro, en que el gas está caro, en que... O sea, todo lo que puede pasar por la mente de una persona en un breve espacio o en un espacio de tiempo que divaga, que no resuelve nada, sino que sencillamente ocurre en la mente, pasan estos pensamientos, pero no conducen a nada, sencillamente ocurren en la cabeza. Una maravilla de poema. ¿Cómo lees tú la poesía? ¿Cuál es tu manera de leerla o sentirla o entrar en un poema, Natalia? Fíjate que a mí lo que más me gusta, y en ese sentido me preparé para venir acá porque quería tener una respuesta a la altura del entrevistador. Por favor, somos semejantes, somos hipócritas lectores, no hay nadie superior aquí. Somos una hermandad de lectores, no hay ningún experto que sea superior a nadie. No, cada lector en el fondo reescribe un poema, reescribe un libro. Y yo soy muy respetuoso de la libertad y de lo que sienta cada lector, digamos. No creo que haya una definición mejor que otra. Gracias al programa que tú tenías en la tele, que yo terminé viéndolo los domingos a las 7 de la mañana en algún minuto. Lo relegaron bien era temprano. Como que lo pateaban y lo pateaban. La belleza nueva. A mí me hiciste pensar. Entonces, la reflexión que yo hice, digo, ok, ¿qué tipo de lecturas yo tomo? ¿Por qué leo lo que leo y no leo otras cosas? Buena pregunta esa. Porque te muestra quién tú eres también. ¿Qué lectora soy? Claro, ¿qué lectora eres? Entonces, claro. y me hice esa pregunta antes de venir acá. Y yo soy una lectora de todo aquello que enaltece lo cotidiano. ¿Cómo lo leo yo? Es, ok, todo aquello que me muestre la vida en su esplendor, que no sea una descripción específica o rudimentaria de la cotidianeidad, sino que un enaltecimiento de aquello que es milagro, de aquello que nosotros no vemos porque estamos sumidos en la rutina. Todo eso yo lo leo, y lo leo con pasión. Me encantó esa definición tuya. Excelente, de las mejores que he escuchado, Natalia. Enaltecimiento de lo cotidiano. Bueno, Eric Polhammer en su poesía es de los pocos poetas celebracionistas de la poesía chilena, que celebra, conversa con la persona que va en la micro, rescata todo su ser, hace una acción de gracias por estar vivo, escribe un poema estoy mirando las olas en Concón, ¿y qué estás haciendo tú?, le dice al lector, yo celebrando el instante de estar vivo. Él era un celebracionista por esencia, enaltecedor de lo cotidiano, ¿no, Eric Polhammer? Eso es ¿sabes qué? Estamos en una sociedad, y yo pensaba que era la única. También he visto en tus capítulos anteriores que preguntas, ¿es que la gente dejó de leer? ¿Es que la gente dejó de preocuparse por este tipo de asuntos? No. Hay harta gente todavía pendiente de eso, pero hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido, estamos en una sociedad en la que la retribución inmediata, el incentivo inmediato de la tecnología nos emboba un poco. ¿En qué sentido? En que nos da todo tan en bandeja y todo es tan fácil en recibir respuestas de cualquier navegador de búsqueda, de ChatGPT, de inteligencia artificial, que hemos perdido la capacidad de sorprendernos del asombro. de la complejidad que tiene el mero hecho de estar vivos. Claro.
Otra de las lecturas que he hecho y que tienen mucho que ver con eso y que hicieron que todos estos libros que en el colegio nos dan como dentro del currículum de educación, yo los leí así, pasaba, pero me tocó El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Yo sabía, por ahí me contó un pajarito que El Principito era uno de tus libros. Y mira lo que te traje para compartir. Tipo que saqué de mi biblioteca la edición que me regalaron cuando niño, mi primera edición del Principito, que está toda rota, el año 71. Ahí está mi letra. Año del regalo, me lo regaló el poeta Eduardo Anguita. Eduardo Anguita, que fue pareja de mi madre. Año 1971, tenía 10 años. Mira, te lo traje para que lo mires. Hablemos del Principito en torno a este libro. ¿Qué significó para ti El Principito? Señor. Fíjate que... Está en francés, pues yo lo leía ahí en la Alianza, lo leíamos en francés. Sí. Hablas en francés, sí. Qué maravilla. Mi prima también. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. El Principito fue el primer libro en el que yo conecté con eso, porque yo era joven, tenía aproximadamente 15 años. Y es muy lindo que el narrador se sitúe en por qué dejamos de ser niños cuando es súper paradójico que perdamos sabiduría en la medida en que crecemos. Entonces, y esta sociedad habla mucho de eso, los espejos de cada planeta. Mi marido le llama espejos que encandilan, la riqueza, el poder, el trabajo por el trabajo, el farolero. La fama. Y qué fácil es sencillamente dejarnos llevar por eso y perder de vista hacia dónde vamos y por qué. ¿Y qué dejamos nosotros? ¿Qué granito de arena? Y este punto culmine en el que el Principito entra a un campo de rosas y ve todas esas rosas ahí y descubre que su rosa no es la única. Y se pone a llorar. Y el zorro le dice, no, pero ¿por qué lloras? Tu rosa sigue siendo única porque tú la domesticaste. Ellos utilizan el término domesticar. Sí. Apprivoiser en francés, que suena muy bonito. Domesticar. Apprivoise-moi, domestícame. Le dirá, ¿no? La zorra en algún momento. Qué maravilla es el francés. Qué ganas de aprender. Sí, es bello idioma. Porque además se ha perdido acá en Chile un poco, sí. Ya eso por sí solo, escuchar hablar francés es poesía pura. Sí. Cuando le dice eso, es una forma de decir, ok, aquello a lo que tú le dedicaste cuidado, aquello a lo que le entregaste tiempo de atención, cuidado, atención, preocupación, aquello a lo que le pusiste interés, no es un simple objeto, no es un simple ser. Es única e irrepetible, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú viste el campo, todas son iguales, pero lo esencial es invisible a los ojos. Estaba pensando, Natalia, que es exactamente lo mismo que acabas de decir tú en relación a Erich Polhammer, cuando él se detiene en esa pasajera que va en ese bus, esa anónima, ese la convierte en su rosa, ¿no es cierto? Sí. Porque le dedica atención, es la mirada atenta. Exacto. Sobre los seres, sobre las cosas. Es maravilloso y uno no deja de sorprenderse en la vida si es que llevamos esa predisposición. Si salimos a la calle caminando, le cuento yo a algunos de mis alumnos, que es muy distinto hablar, por ejemplo, de la esperanza si uno no le pone cara a la esperanza, si uno no le pone un ejemplo físico específico a la esperanza. Entonces yo hago este ejercicio y les digo, ok, si yo te digo esperanza, es muy difícil para tu cerebro asimilar rápidamente qué es lo que es la esperanza. Tiene que indagar en ello, pero tampoco le va a poner una situación. Pero si yo te digo que estaba absolutamente sobrepasada por el trabajo, tenía incluso una especie de mareo, así que tomé mis cosas, salí a caminar a la calle y al correr de 3 cuadras tuve que sentarme en el suelo porque me mareé un poco y cuando me senté miré al lado y encontré un trébol de 4 hojas. Entonces, y uno se queda, y un trébol de 4 hojas, pausa. Entonces uno dice, eso es la vida. Te sorprende con avatares que uno nunca se imagina si es que estás dispuesta a vivirla y a percibirla. ¿Y qué es lo que te pasó a ti con Erich Polhammer cuando te miró, te habló y él te vio como un trébol de 4 hojas? Pues tú fuiste su trébol de 4 hojas en ese momento, ¿no? Y eso me honra profundamente. Natalia, quiero hacerte una pregunta que estoy sorprendido o interesado. Siempre soy mirón, ¿qué libro lleva alguien ahí consigo? ¿Llevas el libro Extravagario en la edición Losada de Pablo Neruda o no? ¿O me equivoco? Sí, fíjate, Losada. ¿Por qué Extravagario? ¿Un libro tuyo talismán o uno de tus libros
preferido? Fíjate, tú me trajiste y agradezco muchísimo el gesto porque para mí es muy, muy valioso, sobre todo por los años que trae encima. Son libros que son transversales, nunca, no perecen, no pasan de moda. Este libro es de los años 70 también. Y ocurrió que este es mi libro favorito. De todos los libros que hay, este es mi libro favorito. Y no es de los más conocidos de Neruda y de los más leídos. A ver, detengámonos en él, me interesa mucho. ¿Por qué te gusta tanto Extravagario de Neruda, Natalia? Fíjate que yo, lo encontré en una casa que compraron mis papás y ellos justo dejaron este libro. Y yo lo tomé y me puse a leerlo. O sea, ese libro te buscó. Me encontró. Te encontró, ese libro te encontró, claro. Y yo me lo llevé y le dije, mamá, ¿me lo puedo quedar? Sí, por supuesto. Te estoy hablando de 8 años. Entonces leí y no entendí nada. ¿Qué te voy a decir? A los 8 años uno no entiende mucho. Pero volví a él cuando en el colegio me hicieron leer a Pablo Neruda. Y me hicieron leer la parte dura de Pablo Neruda. El romántico, me hicieron leer poesía dura. Incluso me hacían como separarlo por sílabas y esto que se hace. El famoso análisis literario, que a veces destruye el gusto por la literatura, digámoslo. Es cierto. Pero a mí me gustaba mucho cómo amaba a Pablo Neruda. Y cuando eso ocurrió, yo volví a este libro. Y dije, pero esto no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando. ¿Es un Neruda más juguetón, tal vez? ¿Más lúdico? ¿Con qué Neruda te encontraste ahí? Con un antipoeta. Claro, el antipoeta. En el fondo está dialogando con Nicanor Parra ahí. Absolutamente. Y aquí hubo una contraparte, porque cuando yo volví a esto ya había leído a Machado, a Federico García Lorca, a Gustavo Adolfo Bécquer. Poesía. Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Entonces, ya había leído a ellos, Miguel de Unamuno, Mario Benedetti, ok. Pero cuando llegué a esto, descubrí que la poesía no es solo el embellecimiento del lenguaje. Ernesto Sábato decía que la metáfora no es solo una hinchazón del lenguaje, sino la forma de cómo explicamos aquello que no podemos ver. Entonces, aquí encontré una poesía irreverente, una poesía que cuestiona la realidad, una poesía que se hace muchísimas preguntas buscando respuestas. Y eso yo no lo había visto nunca. Y yo abro te reveló otro Neruda, un Neruda más secreto o menos conocido, ¿no? Exactamente, muy distinto a todo lo que yo había leído. Perdón, aquí quiero detenerme un segundo, que es muy interesante lo que estás diciendo, Natalia, porque Neruda se habla mucho de Neruda. Se le hacen grandes homenajes, se ha constituido casi una estatua de Neruda, ¿no es cierto? Un culto a la personalidad. Pero se lo lee poco. Esa es la paradoja que pasa a veces con los grandes escritores. Se habla mucho sobre ello, pero no se los lee. Y Neruda tiene muchas dimensiones. Y una de ellas es esta que acabas de mostrar tú acá, el Neruda antipoeta. Interesantísima. Es efectivamente. ¿Y puedes leer algún poema que te guste? Por favor, los traje para compartirlo con nosotros. Fíjate, Cristian, que yo hago esto como la gente. Yo crecí en un colegio católico. La gente abre la Biblia y se supone que tiene un mensaje en la hoja en la que uno lo abra. Bueno, yo abro este libro y en la hoja en la que lo abra. Al azar. Eso se llama poyetomancia. Lo hacían los persas. Jugaban con la poesía y en un ejercicio de abrir. ¿Y qué es lo que te dice el poema ahí? Te está diciendo algo. Hay un mensaje al azar. Ay, no yo también juego con eso. Yo hago poyetomancia con los libros también. A veces le consulto a los poetas. De verdad, yo son mis oráculos. No tenía idea de dónde venía, pero sí tenía esta previsualización de que este libro yo lo abro y donde sea tiene algo que decirme. Vamos, escuchémoslo. Bestiario es el más conocido, pero a ver, lo voy a ver. No, pero no importa. Neruda, leído por Natalia Paz Vidal, aquí en Tu Hipócrita Lector. Vamos. Demasiados nombres. Se enreda el lunes con el martes y la semana con el año. No se puede cortar el tiempo con tus tijeras fatigadas. Y todos los nombres del día los borra el agua de la noche. Qué hermoso ese verso. A ver, de nuevo, repitámoslo, porque es muy bello. Todas las cosas del día, ¿cómo es? Sí. Y todos los nombres del día los borra el agua con la noche. Es lindísimo. Bellísimo ese verso. Pero es que es así tanto que... Otro más, a ver. El último, por favor. Pero de verdad que lo traje por ese Voy a hacerle una pregunta interior y a ver qué me responde el Extravagario de Neruda. A ver. Te va a hacer mucho sentido. Sí. Se llama Parentogénesis. Solo la primera estrofa. ¿Ya? Todos los que me daban consejos están más locos cada día. Por suerte no les hice caso y se fueron a otra ciudad.
en donde viven todos juntos, intercambiándose sombreros. Excelente. Es como, hay algo en Principito ahí, en los hombres adultos que hablan de políticas y sombreros y corbatas. Y los manda a otro país, ¿no es Menos cierto? mal que no les hice caso. Qué bueno, ¿no? Hay que seguir el otro consejero, el consejero interior. Quiero preguntarte no sé si lo hablamos de tus lecturas de infancia, un libro que te haya sacudido, que después de leerlo ya dejaste de ser la que eras y te transformaste en otra de alguna manera. Uno le ha pasado a veces con algunos libros, cuando uno es niño, cuando uno es adolescente también. Es difícil separar. Yo tengo varios libros que me gustan. Aquellos libros que me suspendieron, que me... de suspenso literalmente, como que no pude... Tuve que detener la lectura para poder digerir lo que estaba leyendo y luego volver a ello. Fue La Metamorfosis de Kafka. Tremendo libro. El gato negro de Edgar Allan Poe. Una maravilla de cuento. Y El túnel de Ernesto Sábato. Otro texto. Oye, tres libros que a mí me encantan. Los tres, yo incluso me acuerdo perfecto en el momento en que más me asusté en El gato negro, que es ese momento en el que, bueno, él ya hizo todo esto con su gato, lo colgó finalmente, porque le sacó el ojo primero, después lo colgó, pero cuando se quema la casa, como el destino trayendo a colación tus acciones, él ve la visión de su gato. Entonces él dice, y me acerqué a la única pared que quedó arriba de todo este incendio, y se ve a modo de bajo relieve. Tengo que acercarme porque no veo bien. La imagen hermosa y maravillosa, casi exacta de un gato, rodeaba la cabeza del gato una cuerda. Y yo ahí te quedé así. Y te quedó para siempre. Para siempre. Esa imagen. Tú, de hecho, en uno de tus... ¿cómo le llamas tú a estas historias que cuentas? ¿Cuál es la unidad de historia? ¿Cómo le llamas? No, son cápsulas de historia. Esas cápsulas. Sí. ¿Es un reel, ¿no es cierto? Es un reel, ya. Sí. Sobre Edgar Allan Poe. Y partes contando cuando alguien lo encuentra botado en la calle con delirium tremens, en estado de... De ahí partes, como que tus historias, cuando tú le compartes la historia de un escritor, le cuentas al que escucha una historia humana, algo... Lo conectas humanamente, sí. Datos biográficos, y de ahí lo conectas con el autor, ¿no? Eso me ocurrió últimamente. Yo te estoy hablando de libros que a mí me han marcado, pero últimamente los últimos libros que yo he leído son todos biografías, porque estoy un poco obsesionada con conectar la obra con la vida. Uh-huh. Y precisamente por lo que te digo, yo crecí y decía, uy, aquí encontré algo, entonces quiero conocer a las personas que están detrás de esto para entender. Y ahí me he metido en las biografías de un montón de escritores, un montón de músicos, un montón de artistas visuales. He encontrado a muchos que se han perdido en la oscuridad. ¿Cuáles son las biografías últimas que has leído que a ti te han interesado como lectora, te han apasionado como lectora? Leí la última, la que estoy leyendo hoy es Surrender, de Bono. Me interesa mucho porque yo soy fanático de YouTube, de ese Bono mismo. Y no sé qué pasó con él, en qué terminó. Hablemos de esa biografía. Estoy recién empezándolo. ¿Estás en la infancia? Sí. Irlanda, y a él murió su mamá. Murió su mamá a muy temprana edad y él tenía un hermano y a su papá. Y eso es todo lo que vivía en su casa. Y en el momento en que muere su mamá, como hay esta sensación de que son hombres, así que no pueden llorar, no pueden manifestar, la madre muere y en esa casa transcurre la vida como si nada hubiese pasado. Entonces se empieza a ensombrecer la casa porque habita en ella la ausencia poderosa de la madre, que finalmente era la que le daba color y calidez a la casa. Y habita el silencio, y un silencio que esconde mucho, que guarda muchas cosas. Y él cuenta que ocurre esto de que, por ejemplo, ya no tenían, el papá trabajaba, ellos estaban estudiando, etcétera, y comenzaron, como su hermano empezó a trabajar en aerolíneas, traían a la casa para comer la comida de los aviones. Entonces, de lo que te dan en los aviones. Entonces, los primeros días ellos consideraban que esto era un lujo, o sea, estamos comiendo comida de lujo porque no estaban acostumbrados a grandes como... Eran una familia muy de clase media. Entonces, pero ya al cabo de 3 meses,
esa comida reflejaba la ausencia de su madre. Y dice que él se reconcilió con esa ausencia a la que nunca honró. Súper pasado el tiempo, le escribió una canción. Pero esto tiene que haber sido a sus 30 y tantos años, 40 años. Qué interesante buscar el tema de la ausencia en la música de Bono. Lo anoté, lo voy a leer de todas maneras. Qué buena recomendación. Se la compartimos con nuestros hipócritas lectores y auditores. Surrender de Bono. Otra biografía que te haya así estremecido, que te haya sacudido. Mientras escribo, de Stephen King. Ah, ¿te gusta Stephen King también? Me gusta Stephen King. Gran escritor, gran narrador. Algunos lo postulan al premio Nobel. Creo que sería justo que recibiera el premio Nobel de literatura. Sí. Ya. Sí. Él tiene todo, claro, es decir, él tiene todo lo de la novela popular, ¿verdad? La que es consumida por masas, que es fácil de leer. Pero su historia es... lo que más me sorprende, ya te dije que me interesaban las biografías y cómo se cruzan, es que a él lo que le ocurrió es que sus thrillers se le hicieron realidad, o sea, convergió su vida real aleatoriamente. El destino lo puso frente a una camioneta, lo atropellaron y tuvo que volver a aprender a caminar. Cosas que ocurren en su novela. Entonces... se juntó su literatura terror, con su vida. Absolutamente. Y él narra. Él dice, ok, voy a hacer un aro en esta vorágine de escritura, porque él escribe muchísimo. Él dice, es su hábito, es su rutina. Él como escritor yo no voy en búsqueda, o sea, no recibo la inspiración. Escribo porque la inspiración me va a pillar trabajando, como decía Picasso. Entonces, pero lo interesante es que a él lo pilla muy avanzada edad, una camioneta lo arrolla y él dice, voy a hacer un aro en el camino y voy a escribir un libro de cómo escribo. Y este es el libro, Mientras escribo, que vamos a recomendar. Fíjate que lo anoté también para regalárselo a un hijo mío, un hijo mayor, que es fanático, lector de Stephen King. Un libro de Stephen King que recomendarías y que no olvidaste nunca. No, prefiero no. Yo solo recomiendo Mientras escribo porque... si a mí me preguntan qué libro te recomendaría, yo no recomendaría uno de Stephen King porque me gustan otras cosas. Ya. Pero ese libro de Stephen King me parece muy interesante. Muy interesante. Si tú me preguntas a mí qué libro yo recomendaría, El escritor y sus fantasmas de Ernesto Sábato. Y hablaste del Túnel, una novela que se leía antes en el colegio y hoy día se lee menos. A ver, ¿qué recuerdos guardas de la lectura de la novela El Túnel? ¿Qué te pasó con esa novela de Sábato? De la María Iribarne, que era una... Sí. Es muy interesante porque a mí me encantan las artes visuales y es el artista que se trastorna y se convierte en asesino. Juan Pablo Claudel... no me acuerdo el apellido, pero Juan Pablo y María. Yo ahí, como te digo, el suspenso como del gato negro y de la metamorfosis es claro, pero aquí el suspenso iba por cómo la mente puede transformarse, cómo cuando uno se ahonda en la mente y cuando empieza con argumentos a validar una realidad que no le es propia, puede transformarse en una persona, siendo otra distinta. Entonces ese tránsito que recorre Juan Pablo, que se enamora, se obsesiona, hay una persona que entiende el arte y ve el arte como él lo puede ver y ve que ella sencillamente es la persona con la que estaba destinado a estar y luego no, y se siente traicionado, empieza a validar violencia, empieza a validar sus teorías y justificar el hecho de que él debe, esto es un túnel sin salida. Él debe matarla. Eso es absolutamente sorprendente. Una idea fuerza que encontré en uno de tus videos, en un curso muy interesante que tú hiciste que está en YouTube, me parece que se llama El verdadero poder de las historias. Sí. Tú hablas de que uno tiene que encontrar un relato, una transformación a través del relato que uno hace de sí mismo, también de su propia vida. A ver, ¿en qué relato te parece a ti de lo que tú has leído que ayude o que empuje a hacer esa transformación? Que al leerlo nosotros nos contagiemos y podamos transformarnos nosotros mismos. Buena pregunta. Piensa tranquila, sin presión. ¿Qué es lo que te llega primero? Buena pregunta. Fíjate que Isabel Allende, yo no soy... Me gusta el ejemplo de Isabel Allende como
cómo el relato la transformó a ella. Totalmente. Yo no comparto toda su visión, sobre todo la política. Es decir, soy feminista a mi manera, pero no soy extrema. Pero al leer Mujeres del alma mía, la leí a ella, sus móviles, la forma en que ella toma sus convicciones, sus ideas, las pone por escrito y no solo se transforma ella y va corrigiendo ese devenir que veía como muy oscuro o que no le acomodaba, sino que ella quería ir hacia otro lugar, y con eso además se empieza a inspirar a muchos otros. Y ese es el poder de las historias. Es así de potente. Un libro puede transformarte la vida, sí. Un escritor puede transformarte la vida y cambiar la trayectoria que llevas. Tu trayectoria profesional, tu trayectoria íntima, tu trayectoria emocional, lo que sea. Es realmente poderoso. Y por último, me quedaría horas de hora hablando contigo, Natalia. Hay mucho que conversar. Volveremos a invitarte aquí a Tu Hipócrita Lector. Siempre se dice o se está diciendo, está instalado, de que la gente ya no lee. Tú tienes contacto con miles de personas a través de tu red. Eres como una influencer muy positiva, una influencer de la cultura que lleva arte, literatura, etc. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Con qué te has encontrado con las nuevas generaciones? ¿Qué está pasando con la lectura? ¿Cuál es tu diagnóstico? Existe un nicho que todavía lee. Es nicho, no es la gran mayoría. Y yo te diría que si yo pudiese decirte como un síntoma que detecto de la sociedad de por qué ya no lees, porque todo se le presenta más fácil. Pero también ocurre mucho que por estar embobados o por ir caminando en esta rutina que se repite y que no nos demanda demasiado pensar, la gente no sabe o no encuentra o no se encuentra en sus historias. No revisa su historia personal como a algún lugar al que hay que hacerle revisionismo. Y muchas veces cuando hablan conmigo dicen, Natalia, ¿sabes que con la historia de este escritor yo encontré algo que a mí me ocurrió? Ahora recordé algo que me dijo mi abuelita. ¿Sabes que volví a un momento en el que... ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú le das un breve espacio a una persona y tienes su atención y le cuentas una historia, despiertas en ella un florecimiento que apela a su nostalgia, pero no solo a su nostalgia en cuanto a los recuerdos, sino que despierta sus emociones y aquello que realmente le hace crujir la tripa y mover el corazón. Entonces le hace sentido. Y darle sentido a nuestras vidas hoy es demasiado importante. Fundamental. Si no, nos va a comer. Sí. Si no, vamos a caer estamos en épocas nihilistas, por decirlo así, ¿no es cierto? Y el sentido fundamental. Bueno, de alguna manera tú estás haciendo lo que hacían antiguamente los grandes narradores orales, así partió la literatura y la cultura. Alguien que se paraba a contarle una historia a su comunidad. Tú has hecho eso, eres una contadora de historia, eres una storyteller de profesión. Muchas gracias, Natalia, por haber venido a Tu Hipócrita Lector. Gracias por acompañarnos. Danos dónde te pueden buscar los que a lo mejor no te conocen, muchos te conocen. ¿Dónde te pueden seguir? Danos alguna pista. Me pueden seguir en TikTok o en Instagram, @NatiVidalToutin. Pueden escuchar mi podcast que se llama Ojo y Vanguardia, que está en Spotify y en YouTube. Y pueden en cualquier minuto querer empezar a contar sus propias historias en talleres, en cursos personalizados o en asesorías. Así que ahí en cualquiera de esas partes me van a encontrar sí o sí. Y ahí te seguiremos. Cerraremos los ojos para que nos sigas contando historias. Y también invito a todos los que nos escuchan a buscar Tu Hipócrita Lector. Los capítulos anteriores los pueden buscar en Spotify, también en pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta muy pronto, Natalia. Gracias, Cristian. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.